Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Diócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Diócesis de Lima, ex rector de la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, ex director del Seminario de Santo Toribio de Mogrovejo, conferencista, escritor de Los Ratitos, escritor del libro de Rosa Gatorno, escritor de Francisco y el Espíritu Santo, Francisco y María, y Francisco y Jesús. Bueno, sin más preámbulos, el Padre Carlos Rosel de Almeida. Padre, hoy día vamos a tratar sobre el libro del Génesis, ya que estamos en el mes de la Biblia. Vamos a tratar sobre los libros del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Antiguo Testamento? Bueno, en primer lugar te felicito, no por la presentación larga que me haces, sino porque has tenido esta iniciativa de los libros de la Biblia. De verdad te felicito, parece que has estado inspirado por el Espíritu Santo. Y sí me gustaría que contigo recorramos los 73 libros de la Biblia, si te parece. Ahora me estás preguntando sobre el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento anuncia a Cristo. El Antiguo Testamento es la antigua alianza, nos presenta esa alianza que Dios hace. En realidad son varias alianzas, preparando la alianza con mayúsculas, que es la alianza con Cristo. Tenemos la alianza con Noé, la alianza con Abraham y la alianza en el Sinaí. Pero se habla de una sola alianza, la antigua alianza. Ahora, esa antigua alianza anuncia la nueva alianza, que es la sellada con la sangre de Cristo. En síntesis, el Antiguo Testamento anuncia a Cristo, es profecía de Cristo, y el Nuevo Testamento nos revela quién es Jesús y qué hace Jesús por nosotros. ¿Qué es el libro del Génesis? Buena pregunta. El primer libro de la Biblia es el Génesis. Génesis significa origen. ¿Qué es el libro del Génesis? Es el primer libro de la Biblia y el libro que nos explica con un lenguaje simbólico muchas veces el origen del mundo y el origen del hombre. Fíjate lo que estoy diciendo. El Génesis nos presenta una doctrina básica para conocer el origen del mundo, es decir, el origen de la creación, y dentro de la creación, el origen del ser humano, de la persona humana. ¿Cómo se concibe el origen de todo? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra, es decir, creó el mundo invisible, eso significa el cielo, o en hebreo los cielos, y el mundo visible, la tierra. Génesis 1:1 es muy importante. En el principio Dios creó el cielo, el mundo invisible, y la tierra, el mundo visible. Dios lo ha creado todo. Tu pregunta se responde: Dios es el creador. La palabra creación solo se aplica teniendo como sujeto del verbo crear a Dios. En hebreo, crear se dice bará, y bará solo tiene como sujeto a Dios. El único que crea es Dios. Dios lo ha creado todo. Eso es lo que nos enseña los capítulos 1 y 2 del Génesis. Y dentro de la creación visible, lo más importante es el ser humano. La creación del mundo, del universo, ¿fue un proceso? Podemos entenderlo así. Cuando se habla de los días de la creación, no hay que leerlo de manera literal, y ciertamente hay que decir que lo que nos dice el Génesis con un lenguaje simbólico no tiene por qué oponerse a lo que la ciencia logra con sus límites, porque la ciencia no puede llegar a aquello que va más allá de lo visible. Podemos decir que Dios lo ha creado todo, pero también que la creación ha sido progresiva.
no hay por qué entender literalmente los primeros capítulos del Génesis porque están usando un lenguaje simbólico. Por ejemplo, los días de la creación se pueden entender como una creación progresiva de parte de Dios. Otro ejemplo, cuando Dios modeló el barro y sopló, Génesis 2:7, se está hablando de la creación del ser humano, no hay que entenderlo literalmente. El barro expresa la dimensión corporal, el soplo de Dios la dimensión espiritual. ¿Qué nos está diciendo Génesis 2:7? Que el ser humano tiene una dimensión corporal, un cuerpo, y una dimensión espiritual, un alma que es espiritual. Por lo tanto, hay que saber también interpretar el lenguaje propio del Génesis. ¿Cuál es el significado de cada día de la creación? Son 7 días en los que Dios manifiesta su poder. Como tú lo has dicho, Dios manifiesta su poder creando y cada día expresa que hay unas etapas. No podemos caer en el literalismo, cuidado con eso. No significa que Dios, estrictamente hablando, creó en 6 días, el séptimo descansó, último día, el día del descanso. Es una forma de hablar. Hay que llegar a la esencia del mensaje. ¿Cuál es la esencia del mensaje? Que Dios lo ha creado todo, que Dios va creando progresivamente, pero no nos olvidemos por qué Dios lo ha creado todo. Lo ha creado todo por amor. Cada vez que Dios va creando una realidad, el Génesis dice, vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y cuando Dios crea al ser humano, varón y mujer, dice el Génesis 1:31, Dios vio que era muy bueno. Es decir, que tú eres muy bueno. El ser humano es la obra maestra de la creación visible. La persona tiene una gran dignidad. La persona humana es lo más importante en la creación visible. Y desgraciadamente eso a veces no lo entendemos. Por eso la iglesia levanta su voz cuando hay un ataque contra la dignidad de la persona humana. ¿Por qué a imagen y semejanza? Ese texto, Génesis 1:27-28, es fundamental para hablar de la persona humana. A imagen y semejanza los creó, varón y mujer los creó. ¿Cuál es el límite? Déjame acabar, doctor. Sí. La pregunta que has dicho es muy importante, no la he respondido. En cada ser humano hay una imagen de Dios, hay una referencia a Dios. Todo ser humano tiene una referencia a Dios y hay una semejanza con Dios. En la medida que hacemos el bien, nos parecemos a Dios. Cuando tú haces el bien, tú te vas pareciendo a Dios. Cuando haces el mal, tú te vuelves desemejante a Dios y más bien te vas asemejando al diablo. Qué importante es darnos cuenta que cada ser humano tiene un valor sagrado. En cada ser humano hay una imagen de Dios, una referencia a Dios. Y cuando nos comportamos correctamente nos vamos asemejando a Dios. Independientemente de la religión, independientemente de la raza, independientemente del sexo, independientemente de la condición social, cada ser humano es imagen de Dios. Hay un valor sagrado en cada ser humano. Por eso no se puede atentar contra la vida de ningún ser humano. ¿Cuál es el límite de la semejanza y la imagen de Dios? ¿Qué tanto nos podemos parecer a Él? Para ello hay que ir al Nuevo Testamento. Por eso es importante leer toda la Biblia y conectar toda la Biblia. En el Nuevo Testamento aprendemos que Dios se hizo hombre, el referente es Jesucristo. Es decir, tenemos que parecernos a Jesucristo. Ser imagen y semejanza de Dios se entiende mejor desde Cristo. Los santos han reflejado a Cristo, han imitado a Cristo. En la medida que tú reflejas a Cristo, en esa medida te vas asemejando a ese Dios que por amor a los hombres se hace hombre y es nuestro modelo. Dice San Pablo en Filipenses 2:5, hay que tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Cristo es el modelo. Estamos en momentos en que se crea la tierra, el universo, el paraíso, el Edén. ¿A qué nos semejamos nosotros si todavía no ha nacido Cristo? Por eso digo, entender el Antiguo Testamento correctamente implica lanzarnos al Nuevo. Pero en ese momento... Adán y Eva son creados a imagen y semejanza de Dios. Ya. Pero no te olvides que luego viene Génesis 3, el pecado. Ya. Y el pecado nos hace daño, entonces se necesita un Salvador. Esa imagen y esa semejanza que hay en el hombre de Dios queda profundamente afectada. Tú te has quedado con Génesis 1, 26 al
28, que es el texto completo. Pero vayamos a Génesis 3, viene el pecado y necesitamos alguien que restaure esa imagen dañada, que restaure esa semejanza dañada. Por eso tenemos que irnos más allá, hay que proyectarnos hacia Cristo. ¿El pecado fue bueno por Dios como una forma aleccionadora o no? ¿Cómo fue visto? Corrige tu pregunta porque estás cometiendo una herejía. No, pero yo le pregunto desde el punto de vista de un comunicador. Pero a ver, ¿cuál es tu pregunta exactamente? ¿El pecado fue visto bueno por Dios? No, pero tú lo vas a responder. Como una forma aleccionadora. ¿Por qué fue necesaria esa escena clave y profunda del pecado de Adán y Eva en el Génesis? Pareces un político por el florazo que has metido. A ver, tú vas a responder, ¿a Dios le agrada el pecado, sí o no? No, no le agrada. Entonces, de Dios no viene nunca males. Dios es la fuente de bienes. Ahora, voy a retocar tu pregunta, porque yo sé lo que quieres preguntar. Yeah. ¿Por qué Dios permite el pecado? Eso sí, ¿por qué Dios lo permite? Es un misterio. Si Dios nos ha creado buenos, a imagen y semejanza de Él, ¿por qué entonces el pecado? ¿Por qué Dios no hizo algo? Tu pregunta ahí sí sería muy interesante, porque Dios nos ha hecho libres. Y entonces Dios se la jugó. Dios te ha hecho libre. Y al ser libre, porque eres imagen y semejanza de Dios, eres libre. Dios es libre. Tú también eres libre, pero tú puedes usar mal tu libertad. Y Dios misteriosamente permite que se use mal la libertad. Adán y Eva usaron mal la libertad, que es un don de Dios. Y ese es el misterio, eso ciertamente es un misterio. Entró también Satanás, bajo la figura de la serpiente aparece Satanás en Génesis 3, pero no te olvides que Dios saca de males bienes. Y entonces otra vez tenemos que proyectarnos hacia el Nuevo Testamento. Génesis 3:15, Dios le dice a la serpiente, al diablo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, ella te pisará la cabeza. ¿A quién se está anunciando ahí con esa mujer? A María, bien, la Santísima Purísima. ¿No ves? Entonces fíjate cómo hay que conectar toda la Biblia. En el Génesis ya va apareciendo la salvación, el anuncio de un Salvador y el anuncio de María, la Madre del Salvador. Para entender el pecado del Génesis en el jardín del Edén, en el paraíso, tendríamos que remontarnos a la rebelión de Luzbel contra Dios. Perfecto, pero eso no ¿Cómo está en se la puede Biblia. explicar eso? Pero eso no está en la Biblia. No sabemos qué pasó, no sabemos qué pecado cometió el diablo, no sabemos, por lo tanto vienen las teorías teológicas. ¿Y cuáles son? Algunos dicen que cuando Dios creó a los ángeles, un grupo se rebeló porque no quisieron reconocer que el hombre también tiene un valor delante de Dios. Algunos teólogos dicen que fue un pecado de envidia, pero son especulaciones. Lo que está claro es que Dios creó ángeles. Dios creó ángeles. Un grupo se rebelaron, le dieron la espalda a Dios, decidieron por toda la eternidad vivir lejos de Dios, es decir, que un grupo de ángeles se hicieron demonios. Pero eso no está en el Génesis. Más bien yo te pediría, ya para cerrar la charla, porque no es bueno que sea muy larga, que veamos el conjunto del Génesis, ¿ya? Te lo voy a decir sintéticamente, porque nos estamos quedando en los primeros capítulos, hermano, y son 50 capítulos, y yo no tengo 5 horas, pues. A ver, Génesis 1 y 2 nos habla de la creación del mundo, creación del hombre. Génesis 3 habla del pecado original. Adán y Eva, engañados por el diablo, ofendieron a Dios, rompieron con Dios, se desordenó el ser humano, comienzan las fricciones, Adán y Eva se pelean y viene una relación conflictiva con el cosmos. Luego Génesis 4 viene el asesinato, que es un fratricidio de Caín hacia Abel. El pecado ya se desató, a tal punto
que Génesis 6, 7, 8 y 9 nos habla del diluvio. El mundo estaba tan corrompido que Dios envía un diluvio para purificar la tierra y viene la alianza con Noé. Pero el hombre sigue siendo pecador, viene el pasaje de la Torre de Babel, Génesis 11, y Dios va a comenzar a formar un pueblo. Viene la vocación de Abraham, te acordarás. Entonces viene la alianza con Abraham. Qué importante es leer el Génesis, porque aprendemos quién fue Abraham. Abraham es modelo de fe en el Antiguo Testamento. Entonces luego de Abraham se nos va relatando cómo Abraham salió de su tierra, le hizo caso a Dios. Dios prueba la fe de Abraham. Te acordarás del sacrificio que le pide Dios a Abraham, que sacrifique a su hijo Isaac. Luego viene la historia de Isaac. Luego la historia de Jacob. Luego vienen los 12 hijos de Jacob. Sobre todo se nos habla de José. Y así llegamos al capítulo 50 del Génesis, donde se nos relata que los israelitas llegan a Egipto gracias a que José había llegado allá y se establecen ahí. Hasta ahí es el Génesis. Son 50 capítulos que conviene leer. Te he hecho un resumen. Ahora haz tu última pregunta, hermano. ¿Por qué el Génesis es tan importante para entender la lucha contra la ideología de género? Estás inspirado. Buena pregunta, hermano, ¿eh? ¿Qué has desayunado hoy día? Muy buena pregunta. Buena pregunta. La ideología de género va en contra de la palabra de Dios. Porque el Génesis nos dice que Dios creó al varón y a la mujer. Dios nos ha creado con una sexualidad. O somos varones o somos mujeres. Ir en contra de la diferenciación sexual es ir en contra del plan de Dios. En Génesis 1, 26 al 28 se dice que el varón y la mujer, los dos son imagen y semejanza de Dios. En la Biblia no hay lugar ni para el machismo ni para el feminismo. La respuesta al machismo no es la ideología de género, es hacerle caso a la palabra de Dios. El varón y la mujer, los dos, son imagen y semejanza de Dios. En el Génesis encontramos el fundamento del matrimonio. El matrimonio viene desde la creación. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Génesis 2, 18 y 24. Dios creó a Adán y Eva para que fuesen una sola carne. La ideología de género va en contra de la palabra de Dios porque desconoce la diferenciación sexual. No existen, por si acaso, personas humanas neutras. O somos varones o somos mujeres. Y esto que digo no significa ser homofóbico, ¿eh? Hay que respetar a toda persona humana. Pero existen dos sexos, o varón o mujer, punto. Padre, ¿por qué Dios destruyó la tierra en el diluvio con Noé? ¿Y por qué Dios confundió a los hombres de toda la tierra en la Torre de Babel, mezclando sus lenguas? Muy buena pregunta. ¿Por qué ese afán destructivo? A ver, en primer lugar hay que entender el género literario. En el Génesis se usan mucho los símbolos. Los símbolos aparecen en el Génesis constantemente. ¿Cuál es la enseñanza que sacamos de lo que significó el diluvio? Que la tierra se había corrompido por el pecado y Dios interviene para purificar la tierra. O sea, la enseñanza viene a ser que el pecado hace daño, el pecado contamina la creación y Dios interviene para purificar la humanidad. Y en ese sentido también es importante remarcar la presencia de los justos. Aquellos que viven con Dios son aquellos que reciben la bendición de Dios y la protección de Dios. Vivamos con Dios y vamos a ser bendecidos como lo fue Noé. Y la Torre de Babel también es una enseñanza de lo que significa el pecado. El hombre quiere llegar a Dios con su propia fuerza porque quiere ser igual a Dios. Y por eso vino lo de la confusión de las lenguas. Ese pasaje de Génesis 11 es una enseñanza muy actual. Nosotros no podemos considerarnos como especies de superhombres que queremos llegar a lo alto sin contar con Dios. Hay que contar con Dios, hay que ser humildes. El pasaje de la Torre de Babel es una enseñanza clara. La soberbia hace daño. Esa es la enseñanza de la Torre de Babel. Queremos construir una especie de paraíso en la tierra sin contar con Dios. Y todo lo que se hace sin contar con Dios se hace mal. Hace daño a la gente. Tu última pregunta, hermano.
Pero, padre, actualmente hay muchos rascacielos, muchos edificios de gran densidad arquitectónica, Sí. de gran altura. ¿Y por qué Dios no se manifiesta cuando se construyen esos edificios? Que tú lo estás viendo. ¿Y qué es lo que el lo distingue texto. o diferencia de la Torre de Babel? Es que ese texto tú no lo puedes entender físicamente. No se trata tanto de construir edificios. No es pecado construir edificios. El tema es lo que hay en tu corazón. Tú estás hablando de que la sociedad hoy día construye cosas muy bonitas. Eso está bien, no hay que satanizar los edificios. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón del hombre? En una sociedad donde cada año hay 45 millones de abortos, estamos hablando de una sociedad enferma. A eso voy. Una sociedad donde se asesinan 45 millones de seres humanos con el aborto es una sociedad que está podrida. Una sociedad donde todo vale. Una sociedad donde hay personas que mueren de hambre por egoísmo, porque hay alimentos, es una sociedad enferma. A eso voy. Y el relato de la Torre de Babel nos enseña a dónde puede llegar el corazón podrido del hombre. A querer ser Dios, a dar la espalda a Dios y a querer construir una sociedad sin Dios. Todo eso va a repercutir en contra del hombre, porque sin Dios no podemos desarrollarnos correctamente. Que Dios Todopoderoso... Padre, bendiga. una consulta. ¿Cree que las torres de Babel y los diluvios, que son catastróficos, se han cambiado hoy en día o se han hecho presentes a través de los sismos, temblores, terremotos, cataclismos, maremotos en el mundo? ¿Cree que sigue habiendo simbólicamente diluvios para recapacitar, para hacer entender y llamar a la conciencia de la gente? Bueno, todo ocurre para bien de los que aman a Dios. Pero a Y veces las es catástrofes, doloroso. Las catástrofes, los terremotos, los maremotos, esta pandemia, por supuesto que trae dolor, sufrimiento, pero por otro lado no te olvides que hay vida eterna. Y todo esto que has mencionado, terremotos, maremotos, pandemias, nos remite en definitiva al pecado. ¿Por qué pasa todo eso? Por el pecado. Y desgraciadamente hay mucha gente que no está reaccionando. Se sigue ofendiendo a Dios. Parece que la única preocupación de algunos es ponte mascarilla, lávate las manos, ponte gel, lo cual está bien, pero no estamos yendo a la raíz. Se siguen cometiendo abortos, se siguen cometiendo atrocidades, adulterio, fornicación. Se sigue propagando la pornografía. Por amor de Dios, reaccionemos. Eso es el verdadero mal. Ese es el tema. Y eso es lo que Dios quiere que tomemos conciencia. El pecado es la causa y raíz de todos los males. Y eso lo aprendemos en el Génesis. Que Dios Todopoderoso Padre, les una bendiga en nombre del consulta, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. una última consulta. ¿Cree que nosotros, todos nosotros, los ciudadanos del mundo y los ciudadanos del universo, tenemos derecho a un encuentro con Dios, a una promesa, a un compromiso con Dios, como lo hizo Abraham, Isaac y Jacob? Pero por supuesto, hijo, porque Abraham es modelo de fe, hay que tener fe. Y además te estás quedando en el Antiguo Testamento. En Cristo Jesús entramos en comunión con el Padre, en Cristo Jesús. Tenemos que hablar de Jesús siempre, por si acaso. Abraham es modelo de fe y tu fe está puesta en Cristo Jesús. Vive con Cristo Jesús y tendrás una profunda experiencia de Dios. Dios Todopoderoso le bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia de Surco, canónigo por Arquidiócesis de Lima, decano del Decanato 9 de la Arquidiócesis de Lima, conferencista, escritor de Los Ratitos, un ratito con Dios, un ratito con Jesús, un ratito con José, un ratito con el Espíritu Santo, un ratito con los santos, escritor de Francisco y María, Francisco y el Espíritu Santo, Francisco y Jesús, escritor de María de Satanudos, escritor de Rosa Gatorno y de muchos ejemplares que ahora son
bestsellers en las librerías y en las bibliotecas de la ciudad. Gracias.